Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast y en esta oportunidad tenemos nuevamente de invitado a Carlos Fernández. El doctor Carlos Fernández, como ustedes ya saben, él emigró a España y ahorita se encuentra trabajando en Barcelona, España, como adjunto de urgencias de medicina interna en la Fundación Hospital Espíritu Santo Santa Coloma, Barcelona. Y para recordarles, pues, Carlos fue director del posgrado universitario de Medicina Interna en el Hospital Doctor Carlos Arbelo, también fue jefe del Departamento de Medicina Interna en ese mismo hospital y primer adjunto también de ese mismo hospital. Bienvenido, Carlos, una vez más a Medicina y Algo Más Podcast. Bueno, Alejandro, hola. De nuevo, un placer estar contigo y compartir un rato aquí estos temas que siempre traes a la mesa, a ver de qué hablamos hoy. Sí, bueno, la última vez que nos reunimos estábamos hablando sobre los síndromes geriátricos o síndromes del adulto mayor. Hablamos sobre lo que era la inmovilidad. Y ahorita vamos a hablar de otro gran síndrome que es la inestabilidad postural, trastornos de la marcha caída, que es muy frecuente en los viejitos, ¿no? Entonces la primera pregunta es para recordar nuevamente qué son los síndromes geriátricos y de qué trata el síndrome geriátrico de inestabilidad postural, trastorno de la marcha, caídas, etcétera. Bueno, para refrescar el tema, lo habíamos hablado antes, los síndromes geriátricos agrupa eh, los grandes problemas de la edad del adulto mayor, ¿no? En medicina, lo que hablamos en aquella oportunidad, sí, con los años se ha visto que la población adulta ha aumentado, la expectativa de vida del hombre ha aumentado notablemente en el último siglo, y con este aumento de la expectativa de vida se han sumado y han aparecido los problemas relacionados con la edad. Inicialmente se pensaba que el adulto mayor se debía ver de la misma manera que una persona de una edad menor, y con los años se fue descubriendo y se fue describiendo problemas que eran propios de la edad de- del adulto mayor o el anciano. Se desarrolló la geriatría, como lo hablamos en aquel podcast, y con el desarrollo de la geriatría se han ido diferenciando problemas propios o muy característicos del adulto mayor. Y estos problemas o estas situaciones particulares o muy prevalentes en esa población es lo que se agrupa de los síndromes, en lo que se llama o lo que se denomina los síndromes geriátricos. Hablamos de varios de ellos y hoy vamos a hablar de los problemas posturales, los trastornos de la marcha y las caídas, que están todos muy interconectados unos de otros, ¿no? El sustrato fisiopatológico y las causas están muy ligadas todas. Ahora, ¿por qué, Carlos, es importante conocer estos síndromes tanto para el médico como los familiares de las personas, del adulto mayor? ¿Por qué es importante saber eso? Porque, entre otras cosas, uno, ¿cómo te explico? El conocer esto permite hacer prevención en algunos casos. O sea, saber que existen ya te permite adelantarte a que ocurran o a lo que va a ocurrir y quizás prevenir, ¿no? Y permite adelantarse a algunas situaciones y entenderlas también, ¿no? Permite abordar el problema del adulto mayor de una manera diferente a como si se abordara sin el conocimiento de la patología, y quizás la calidad de la atención de estos adultos mayores es mejor si se conoce bien el problema. Permite, sabiendo las causas se puede hacer alguna intervención terapéutica o alguna intervención preventiva en cada uno de los casos. Ahora, te preguntaba eso porque es importante que tanto los médicos como los familiares entiendan, y quiero que nos hables un poco
acerca de cuáles son los aspectos de la marcha que se alteran en el adulto mayor. Bueno, eh, con el deterioro funcional propio de la edad, después de que vamos entrando en edad, ya particularmente después de los 60 años, 65 años en adelante, aparecen los trastornos de la marcha, ¿no? El trastorno de la marcha se refiere a, como su palabra lo dice, una marcha que no es correcta, que es inadecuada y que se convierte incluso en un problema, un riesgo para el paciente, entre ellos el de las caídas, ¿no? Eh, la marcha de la persona, del adulto mayor, usualmente es una marcha, cuando hay un problema, es una marcha que es errática. Puede ser a pasos cortos, la postura se va alterada y si, por ejemplo, el paciente tiene una tendencia de un parkinsonismo, una enfermedad de Parkinson que es frecuente, hay rigidez, eh, las estructuras nerviosas que permiten enviar la sensibilidad de los miembros inferiores al cerebro y dar las señales de posición y mantener el equilibrio también están alteradas. Entonces son pacientes que tienden a tambalearse o irse hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Eh, Como te dije, los pasos pueden ser muy cortos o incluso erráticos. Ejecutar algunos movimientos es difícil, como cambiar de dirección, rotar hacia un lado, hacia el otro. Y entonces es una marcha que es totalmente anormal, una marcha eh, muy riesgosa para el paciente cuando incluso representa una dificultad y cansancio para los pacientes, limitaciones de tipo eh, social, incluso estas personas no pueden ir a ciertos lugares, desplazarse por calles o algunos sitios se les va haciendo imposible con los años, ¿no? Ahora, Carlos, además de esos trastornos de la marcha, porque sabemos que van perdiendo la flexibilidad, como tú dijiste, esa habilidad para de repente dar giros de manera rápida cuando tengan que hacerlo. Eh, Hay otros factores de riesgo que también ayudan a que haya problemas de inestabilidad que vienen también Sí, con el pasar de los años, como son problemas en la agudeza visual, problemas de equilibrio. ¿Tú no puedes hablar de algún otro de estos ingredientes, no ingredientes, pues de estas otras alteraciones que pueden sí. afectar la marcha? Son muchos, es multifactorial. Vamos a hablarlo por segmentos, ¿no? Ok. Por ejemplo, en el área muscular, aparece la atrofia muscular relacionada con la edad, que es la sarcopenia. Esto genera una debilidad muscular importante y todo lo que son los ejes motores del cuerpo se ven afectados en estas personas, entonces ya eso es un factor. Lo que hablaste tú de la visión, el deterioro de la visión de estos pacientes, la disminución de su agudeza visual, incluso a situaciones muy complejas donde la visión está muy comprometida, también afecta a la marcha porque una de las cosas importantes para desplazarnos, movernos, andar, es la información que recibimos de los sensores del aparato visual, de posición particularmente. De hecho, la vista y el cerebro y el cerebelo están íntimamente conectados y esto te da la sensación, cuando esto funciona correctamente, estamos permanentemente estableciendo eh, correcciones a nuestra posición para no irnos de un lado o de otro. Cuando esto se pierde, aparecen los vértigos, aparecen las lateralizaciones de la marcha, etc. El oído también es importante. El oído tiene dos funciones, la función auditiva, pero también tiene la función vestibular, donde reside también el aparato del equilibrio.
esto también se ve afectado en estos pacientes. Los nervios periféricos también se ven afectados, la sensibilidad profunda se ve también disminuida, y cuando hay problemas neurológicos, eh, como neuropatías, o si el paciente, por ejemplo, además de anciano, es diabético y pierde la sensibilidad por una afectación de tipo neuropático, también esto puede afectar la marcha, ¿no? Esto hablando de factores intrínsecos o relacionados de tipo fisiológico, fisiopatológico. Pero además esto le vas a sumar otros factores, que son los factores externos. Entonces el uso de medicamentos, estos pacientes, que lo hablamos en una oportunidad, aparece lo que se llama la polifarmacia. eh, Reciben medicamentos que pueden afectarlos desde el punto de vista en la velocidad con que se mueven, se desplazan, con efectos secundarios muy importantes. Entonces, ese es otro de los factores importantes que hay que tomar en cuenta para saber por qué le ocurre esto a estos pacientes. Sea, si además, Carlos, tienen problemas cardiovasculares, pulmonares, eso también puede afectar, por supuesto, la marcha. Bueno, la marcha per se, Ok, no, pero sí la calidad de la marcha, o sea, los ok. desplazamientos son más, el paciente si tiene una insuficiencia cardíaca o una incapacidad pulmonar relacionada con la edad o no, son personas que viene el agotamiento con el desplazamiento, el cansancio, la fatiga, la dificultad respiratoria, que es la disnea, y eso de alguna manera también va a influir sobre la marcha de estos pacientes. Y los problemas secuelares, por ejemplo, que en los ancianos son frecuentes los problemas de accidentes cerebrovasculares o el mismo Parkinson, como tú dijiste, o de repente si hay caídas y luego fracturas, como todo eso también puede afectar a la larga la marcha, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, todo lo que afecte la salud del anciano, como tú lo dijiste, particularmente problemas neurológicos, también puede afectar la marcha. El haberse caído, esto lo vamos a hablar más adelante, pero hay un síndrome que se llama el síndrome post-caída, ¿no? Que es las consecuencias de las caídas en estas personas, ¿no? En estos ancianos. Cuando se caen, hay una situación bastante frecuente que en algunas literaturas llega al 20 y otras hasta el 50%, que después de una caída algunos dejan hasta de caminar por el efecto psicológico que representa esa caída. Aparece el miedo a caminar, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo muy en cuenta. El haber tenido una fractura, por supuesto, los limita. O sea, son muchos, muchos factores los que influyen en esto. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para evaluar la marcha si te llevan un paciente adulto mayor, los familiares te dicen que ellos están notando que hay como cambios en la marcha y Sí, a veces eso puede hacer que el paciente, el adulto mayor, entonces se, se no quiera caminar, porque no es que no pueda caminar, sino que le da miedo, le da temor. Y eso entonces sí, nos conduce al al podcast anterior, que entonces empieza a inmovilizar al adulto mayor, lo lleva a otro sí. problema, a otro síndrome, pero en este caso, ¿cómo evalúan ustedes cuando los lleva un familiar la marcha? ¿De qué manera? Bueno, la evaluación va desde la historia clínica, eh, nada más en una consulta de medicina, ver cómo entra un paciente caminando al consultorio, ya eso es parte del inicio de la evaluación de la marcha, ¿no? Eh, es muy evidente a veces detectar que el paciente ya tiene un problema, ¿no? Quizás tiene que ser ayudado a caminar por un familiar, se apoyan de bastones o andadores, ves que el paso es corto, que caminan en bloques, que tienen una dificultad para sentarse o levantarse de la silla, etcétera, ¿no?
Pero después hay cosas más precisas como para estandarizar o para normatizar la evaluación de la marcha, que son los test de marcha, ¿no? Entonces hay una prueba que es quizás la que más se usa, que es la marcha en 4 metros de distancia. Entonces, ¿en qué consiste esto? En poner a caminar el paciente eh, en plano, un ambiente hecho para eso, que es una superficie plana sin obstáculos en su camino, que mide 4 metros de distancia. Es como medir la velocidad de un corredor de 100 metros, pero aquí se lo vamos a medir a una persona en 4 metros. Se le dice al paciente que utilice, o al anciano, que utilice lo que habitualmente usa para ayudarse a andar, si tiene un andador, que use el andador, si tiene un bastón, que use el bastón, y que inicie la marcha. Y se activa un cronómetro. Ese cronómetro se detiene cuando el paciente o la persona culminó el desplazamiento hasta los 4 metros. ¿De acuerdo? Y eso permite medir la velocidad de desplazamiento. Una velocidad normal de desplazamiento son unos 0,8 metros por segundo. Y ya cuando esas velocidades se hacen cada vez más lentas, vas haciendo como una escala de clasificación que va desde el punto que hay unos que ni siquiera arrancan a caminar, ¿no? Que es lo peor que hay. Le dices que camine, no camina. Y bueno, ya está, ese es el peor puntaje que puede tener, ¿no? Y vas estableciendo niveles de compromiso, y esto incluso pasándolo como a lo que hablamos el otro día, que estos síndromes se conectan unos con otros. El test de marcha es un buen indicador de fragilidad también, ¿no? Entonces los puntajes de estos test de marcha se pueden traducir a escalas de fragilidad. Entonces, mientras más comprometida está la marcha, más frágil es la persona. Fundamentalmente eso, creo yo que se puede entender así. Okay. Qué otras herramientas tienen para diagnóstico? ¿Le hacen algún test de laboratorios? ¿Hacen imagenología? ¿Qué otro tipo de qué otra estrategia se valen para llegar a diagnóstico? Bueno, ya aquí no hablan, ya aquí las otras cosas que se hacen son quizás para ver por qué, si hay una condición médica tratable o corregible, que mejorándola pudiese mejorar la marcha del paciente. Entonces, si tienes, por ejemplo, la sospecha que el paciente tuvo una enfermedad de Parkinson, bueno, se harán el examen clínico, que es lo que es mandatorio. Quizás se pudiese recurrir a imágenes radiológicas como resonancia, para detectar si el paciente tiene algún problema cerebral, atrofia cerebral, cortical, pero exámenes o analíticas de laboratorio también para establecer su estado metabólico. eh, pero esto no realmente lo que hace es lo que te digo, determinar si hay una causa médica detrás de todo esto o algunas enfermedades que pudiesen condicionar que la marcha del paciente esté alterada. Ahora, como tú dijiste, Carlos, el peor puntaje es el anciano, el adulto mayor que le haces el test y no camina. Entonces, las Exacto. consecuencias que puede haber de estos problemas de inestabilidad y problemas con la marcha son dos. Uno, el que ya tú dijiste, pues el paciente no quiere caminar y se encama, pues se inmoviliza, de lo que hablamos en el podcast anterior. Pero el otro es que camina con todos sus problemas, pero se cae. ¿Cuál es la Sí, consecuencia entonces de esa caída? ¿Cuáles son las consecuencias de una caída en un adulto mayor? bueno, son muy nefastas para ellos, ¿no? Se sabe que ya después de los 65 años hay un riesgo casi un 30% de caídas, ¿no? Ya cuando entras después de los 75, ya al año, ¿no? Una caída al año. Después de los 75 años, el riesgo de caerse al año aumenta casi al 50% por lo menos una vez. Y después de los 80 ya llega casi al 60-70% de los casos, ¿no? De probabilidad de caerse
una vez al año. También se sabe que una caída es un marcador de riesgo para una segunda caída. Y esto lo vemos nosotros en la práctica clínica. Yo que trabajo en urgencia, lo vemos muy frecuente, que vienen los ancianos que cuando ves el historial de caídas es impresionante. Hay pacientes o ancianos que se caen en un año, se pueden caer 7, 6 veces, 8 veces, ¿no? Entonces las consecuencias de la caída van desde un traumatismo simple, contuso, sin muchas consecuencias, o situaciones más graves como una fractura de cadera, una fractura de algún hueso. El traumatismo de cráneo es una de las cosas que más le tememos y que es más importante. A veces son pacientes que vienen, muchos de estos pacientes vienen tomando anticoagulantes o antiagregantes y eh, a consecuencia de las caídas hacen hematomas, eh, hemorragias intracraneales agudas o subagudas, ¿no? Como el hematoma subdural crónico que aparece semanas o meses después del traumatismo, y unas más tempranas que son las hemorragias aracnoideas traumáticas, que las vemos con mucha frecuencia. Eh, Hay grandes estudios también que relacionan las caídas con mortalidad. O sea, es un factor independiente de mortalidad. En medida que más se cae un paciente, se correlaciona directamente con mortalidad, no directamente de la caída, pero es un indicador de que estas personas están a riesgo de morir en algún momento. Ok, ahora fíjate, vamos a ver en cuanto a prevención. ¿Qué puede hacer el médico que ve estos pacientes? ¿Qué recomendaciones le puede dar a los familiares y al propio paciente? ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar con el objetivo de evitar la caída, que es la consecuencia pues, de esa marcha? También puede haber medidas para rehabilitar la marcha. A ver, ahí van dos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar primero de la prevención. La prevención pasa por educación primero. Este, Estas personas, cuando tú empiezas a investigar sobre todo las caídas, ¿no? ¿Por qué se han caído? En muchas ocasiones son porque en su casa el ambiente no es adecuado, hay en el camino de estos pacientes alfombras, objetos en el piso, eh, pasillos a lo mejor tortuosos, el ir de su habitación al baño eh, está marcado por un camino, a lo mejor con objetos en el camino con riesgo de golpearse o tropezar y caer. El calzado que utilizan, a veces no te encuentras con un calzado que no es adecuado. Usualmente se recomienda que, por ejemplo, las zapatillas o lo que popularmente nosotros llamamos pantufla, ¿no? Eh, Sean cerradas y no abiertas, ¿no? Y la mayoría de las personas usan las que son abiertas, que la suela sea antirresbalante, que el piso del hogar esté adecuado para sea lo menos resbaloso posible. Muchas de las caídas con grandes consecuencias ocurren en el baño, en el baño de los pacientes. Ahí tiene que también haber una cierta adecuación para estas personas con manillas de seguridad para sujetarse cuando se levantan o cuando se sientan de hacer sus necesidades en el sitio o bañarse. Es un sitio que está húmedo, que hay agua, etcétera, y entonces hay que tratar de evitar ahí algunas cosas. Eh, Al paciente cuando entiende, cuando es un paciente que todavía tiene una capacidad cognitiva que se le puede educar, se les dan algunas también recomendaciones de cómo levantarse de la cama, o sea, no, una de las cosas que se insiste mucho, muchos de estos pacientes se caen al levantarse. Están acostados, se sientan, se levantan y a veces aparece lo que se llama la hipotensión ortostática. Se marean, se caen y se van al suelo.
Y esto se resuelve muy fácil diciéndole a la persona que en vez de levantarse como un solo movimiento y andar, se siente un momento al borde de la cama, espera ver estar estable. Si no está estable, que pida ayuda y camine, ¿no? Eh, Básicamente eso, hay otras, es que son muchísimas las cosas que se pueden Ok. hacer, ¿no? Por ejemplo, Carlos, Eh, el uso de diferentes dispositivos para asegurar la marcha, porque a veces puede ser que tú puedas rehabilitar una marcha, es posible, pero a veces, además de la rehabilitación, necesitan dispositivos para ayudarse y para prevenir sí. las caídas. ¿Qué dispositivos cuentan ustedes? Bueno, esto puede ser un arma de doble filo. Ok, Si, ¿Por qué? Porque no todos los pacientes pueden utilizar el mismo dispositivo. ok, Para eso hay personas que se especializan en estudio de trastornos de la marcha, los geriatras lo hacen muy bien, los fisioterapeutas también, si estén involucrados en esto, y pudiesen recomendar, a lo mejor un paciente le va bien un andador de 4 patas y a otro paciente le va bien solamente un bastón, ¿no? Entonces, si tú indicas el dispositivo inadecuado, esto pudiese, en vez de ser beneficioso para el paciente, pudiese ser un elemento para que favorezca la caída, ¿no? Esto ya es algo más personal, ¿no? Que es lo que nosotros vemos con los pacientes. Cuando ya también el indicar estos dispositivos les da, cuando el paciente está cognitivamente bien, una sensación de minusvalía, ¿no? Y lo rechazan. Entonces quizás esto se retarda un poco ya cuando ya cuando es muy, pero muy necesario, ¿no? Porque hay un rechazo, entonces tú ves que el paciente lo tiene, pero no lo usa. Tienen el andador en la casa, tienen un bastón y no lo utilizan, ¿no? Entonces hay que también educarlos a que cuando lo necesita de verdad o cuando lo está necesitando, lo utilice. ok. Eh, Ajá, Dime, y dime. con respecto a la medicación que tú hablaste, ¿qué tipo de prevención se puede hacer para evitar, evitar o disminuir la polifarmacia que, como tú dijiste muy bien, puede ser uno de los factores que esté afectando la marcha? Bueno, eso ya es labor también del médico de cabecera, el neurólogo, el fisioterapeuta, en conjunto con el fisioterapeuta, a lo mejor revisar la receta del paciente. Y cuando empiezas a revisar la receta del paciente, quizás te encuentres con benzodiazepinas, antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos, eh, múltiples medicamentos, incluso antihipertensivos que pudiesen estar bajándole mucho la presión al paciente. Entonces hay que revisar con cuidado la receta y en ese proceso de revisión de la receta tratar de ver si algún medicamento pudiese estar afectando la marcha del paciente o por lo menos contribuyendo a que esa marcha no sea tan eficiente o tan correcta. Y el riesgo de caídas también aumenta con los medicamentos. Eso también está pero muy bien establecido que eh, el uso de benzodiazepinas, ansiolíticos, medicamentos para inducir sueño. A veces estos pacientes sufren de agitación en su estado de quizás de demencia que puedan tener algunos. Se le dan medicamentos para aliviar estos síntomas y el medicamento quizás alivia el síntoma, pero la consecuencia del medicamento puede ser una caída o una marcha muy, pero muy errática. Ok. Tú hablaste sobre el síndrome post-caída, no sé si iba a decir algo más, pero antes de eso, es importante también dentro de la prevención educar a la familia, porque ya yo me imagino cuáles son las consecuencias que tiene todo esto sobre la familia, ¿no? El entorno familiar. Entonces, parte importante de la prevención no es solamente educar al adulto mayor, sino al entorno familiar. Sí, sí. Pues sí, bueno, efectiva. Ya un paciente que se cae, eh,
Un anciano que se cae representa para el entorno familiar un problema, ¿no? Primero que genera preocupación y la familia tiene que estar involucrada también. A veces no es el paciente el que detecta que está andando mal, ¿no? O caminando mal. A veces es un familiar que nota que quizás un anciano tiende a irse de lado cuando camina, tiende a caerse y a veces el paciente no te lo explica en una consulta. Y entonces es el familiar el que reporta estas cosas, ¿no? Y que el familiar se involucre también en lo que hemos hablado de las medidas preventivas es muy importante. Este, el- estos ancianos no se compran los zapatos, los zapatos se los compra otra persona. Entonces hay que decirle al familiar, mire usted, si le va a comprar una zapatilla, no compre estas, compre aquellas. En su casa evite esto, adecue el baño del paciente. Todas esas cosas no la va a hacer el anciano. Nada de eso lo va a hacer el anciano. Por eso lo va a hacer una tercera persona, que es el cuidador y la familia, ¿no? Y la otra gran consecuencia de las caídas de todo esto son las consecuencias económicas para los sistemas de salud. El atender una caída, no recuerdo bien los números, pero son bien asombrosos los costes de la atención de las caídas a nivel mundial, ¿no? Representan miles de millones de dólares cuando lo llevas a dólares. Eh, los costes de la atención por las caídas, desde el coste por una caída simple hasta ya una situación más compleja que implica ingresar a un paciente a un hospital días porque se cayó, operarle la cadera, etcétera, ¿no? Entonces tiene sus consecuencias económicas también. Ok. En cuanto al síndrome poscaída, ¿ibas a decirnos algo más? Sí, bueno, es un síndrome muy bien definido. eh, es frecuente, dicen que entre el 30 y el 50% de los pacientes ancianos que se caen pueden tener algún síndrome poscaída, ¿no? Y el síndrome poscaída es fundamentalmente es el miedo a caminar de nuevo después de haberse caído, ¿no? Entonces la inseguridad es mayor, el miedo, y muchos se quedan inmóviles y no caminan más, se van. Y cuantas más caídas ocurren, la probabilidad del síndrome poscaída es mayor. Lo que hablamos antes, estos pacientes que se van cayendo una vez, dos veces, tres veces, llega un momento que esa persona va a cada vez tener más miedo de caminar, incluso se quedan inmóviles totalmente porque ya se desarrolla por completo este síndrome, ¿no? Claro, la caída viene siendo, Carlos, como un trauma. Es algo Sí, que impacta a la persona, le da miedo y queda como un trauma, y entonces se niega a caminar, y entonces hay que reeducar nuevamente a él, tanto a él como a la familia, para que, si es posible, que regrese la seguridad en él y que vea, pues, que aunque es un riesgo, pues, lo mejor es que él camine y no que se quede encamado o sentado, ¿no? Como hablamos la vez pasada. Ahora, ¿hay tratamiento para mejorar algunos defectos en la marcha? sí, bueno, sí. Fundamentalmente hay las intervenciones de tipo fisioterapéutico. Hay personas que también se dedican a eso. Hay gimnasios para ancianos donde los ponen a andar en, en sitios planos, con barras de sujeción, acompañados, le van dando ciertas instrucciones de cuando esto siempre tiene que ir acompañado de que el paciente lo pueda entender y lo pueda aprender, ¿no? Hay unos pacientes que están tan afectados que no pueden, ¿no? Pero cuando es precoz y cuando se puede, se debe hacer, ¿no? Entonces, ese proceso de entrenamiento, de rehabilitación de alguna manera, es quizás la piedra angular del tratamiento. Eh, el enseñarles a utilizar los dispositivos. A veces el paciente tiene un andador, pero no sabe usar. Eso también es parte del tratamiento de estos pacientes. Eh, tratamientos para fortalecer la musculatura, ¿no? del tren locomotor del paciente.
algunos ejercicios para fortalecer la musculatura. Puede intervenir quizás un nutricionista en algunos casos cuando hay problemas nutricionales, cuando hay gran atrofia muscular, sarcopenia y estas cosas. Ahí entra el nutricionista y pudiese sugerir algo para que ese deterioro muscular no avance tan rápido y a veces intentar recuperar algo de masa muscular que favorece a los pacientes. Y por supuesto el médico de cabecera que lo que te digo debe detectar algunos problemas. Por ejemplo, hay una relación entre el déficit de vitamina D y las caídas. Eso es labor del médico de cabecera. No hay estudios que concluyan que darle vitamina D a los pacientes o mejoren la marcha, ¿no? Pero sí hay estudios que te dicen que el déficit de vitamina D se puede ver acompañado de caída, sobre todo el riesgo de caída. Entonces, eso es parte también del tratamiento. Ahora, ¿qué médico debe consultar el familiar que ve trastornos de la marcha en el adulto mayor? Bueno, inicialmente su médico de familia, su médico de cabecera, es el primer, quizás el primer contacto que debe tener, ¿no? Después pueden intervenir varios médicos, el geriatra, como tal, es el llamado también a involucrarse mucho en esto, el neurólogo, puede recurrir a lo mejor de un otorrino si hay un problema auditivo, el oftalmólogo para que le corrija a lo mejor la visión a un paciente las cataratas, qué sé yo, y hay que ayudarlo con esto. El fisiatra, el fisioterapeuta también está muy, pero muy involucrado en esto. Pero si me preguntas inicialmente, el médico de familia, el médico de cabecera y un geriatra son quizás los, los más importantes dentro del grupo de médicos que pudiesen atender a estos pacientes. Perfecto. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál es el pronóstico de este síndrome y de qué depende? Bueno, lo hablamos, bueno, entre palabras lo dije antes, hay una relación directa entre las caídas y, y la mortalidad. Eh, Mientras más caídas ocurren, la mortalidad en estos pacientes aumenta. Y el pronóstico, por supuesto, es malo. En la medida que ocurren estas cosas, estos pacientes se van, porque es una cadena de eventos. Y lo hablamos también en una de las conversaciones que tuvimos, que de los síndromes se concatenan unos con otros, ¿no? Entonces, el trastorno de la marcha y la caída va a llevar al paciente a inmovilidad. Y esta inmovilidad lo va a llevar a desarrollar los problemas propios de estar encamado, inmóvil, ¿no? Entre ellos las infecciones, neumonías y cosas estas que son los que terminan complicando y siendo el evento final en muchos de estos pacientes. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto concluimos, Carlos, y no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia aquí en Medicina y algo más. Y podcast. Y nada, quedas invitado para una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Y así que nos vemos pronto. Seguro, con mucho gusto.